Uno, queridos patitos, vamos a cometer una política interesante y que evidentemente genera valor añadido, genera economía productiva y que es importante para el futuro de Europa. Hablamos de la industrialización o de la reindustrialización. Hay algún conspiracionista que establece la idea de que las comunidades europeas establecieron para el sur de Europa una cierta desindustrialización, lo cual es erróneo en el planteamiento, en tanto en cuanto las decisiones políticas no fueron mandatos, sino a veces se tiene una situación respecto de condiciones previas que no son contadas. Por ejemplo, en el caso del Estado español había una obsolescencia ligada a la autarquía, a pesar de que en el año 59 hubo una apertura ligado al plan de estabilización con créditos del Banco Mundial, que evidentemente hizo que en los años 60 hubiera un boom económico en el Estado español, cosa que podía haber sucedido perfectamente a partir del año 1936, lo mismo que tenemos en la Unión Soviética, una situación de take-off, pero después, muchos años después del que podía haber tenido Rusia en 1917, cuando las condiciones económicas de industrialización estaban empezando a eclosionar en ese momento de generación de una riqueza, que es precisamente lo que en economía se llama el take-off. Y evidentemente, en los años 70 hubo una crisis industrial en buena parte del mundo. Si miramos a Corea del Sur, a Japón, veremos cosas parecidas, aunque con cierto decalaje. Veremos también Sudamérica, con su situación, como comentábamos hace unos días respecto de la industrialización por sustitución de importaciones. Veremos el caso de Quebec, que habitualmente los que hablan de la independencia de los territorios subestatales, olvidando, por ejemplo, el hecho de que en 1962 el señor de Gaulle fue al ayuntamiento de Montreal, quitando aquello de Vive le Québec libre, viva el Québec libre, montando un cirio que evidentemente ha desaparecido de la historia. Lo mismo que los Juegos Olímpicos de Montreal, precisamente, de 1978, generaron, no, 76, disculpas, 76, en el 78 hubo fútbol. Había esa situación de decalaje en donde el mundial fue en Argentina, lo cual evidentemente nos llevaría al hecho de la situación complicada de una dictadura cumpliendo con los deseos de un mundial que se gana, pero las desapariciones estaban ahí. No, en el 76, no el otro lado, en la otra Latinoamérica, no la del sur, sino la del norte, en la zona de Quebec, están los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976, que fueron una ruina. Una ruina, pero se juntan dos fenómenos para destruir el tejido económico. Primero, la ruina del modelo económico de los Juegos Olímpicos de entonces, en 1976, y la desindustrialización, que evidentemente supuso un impacto tremendo a un Quebec y uno a Montreal, que evidentemente dependían de este modelo. Lo mismo que, por ejemplo, Valonia. Valonia estaba metido en los modelos de industria pesada en el ámbito económico, lo cual evidentemente en esos años 70 supusieron un choque porque había más contendientes, económicamente hablando. Eso se reducía porque los modelos económicos habían cambiado a la hora de entender las líneas de producción, lo cual evidentemente significaba que había una diversificación y había países en otras partes del mundo que entraban a competir. Cosa que hasta ese momento había una situación en donde ahora se entiende que el primer mundo, el segundo mundo no existe, pero hay primer mundo y tercer mundo. En aquel mundo, en principio, en la conferencia de Bandung en 1956, se entendía que el primer mundo era Estados Unidos y sus amigos, el segundo mundo era la Unión Soviética y sus amigos, y el tercer mundo era aquellos que políticamente no estaban ni con unos ni con otros. El tercer mundo, por lo tanto, no eran los países pobres, eran los países que no estaban alineados. Lo cual, evidentemente, nos lleva al hecho de que todos estos países que surgen de las independencias empiezan a generar su propia economía y, a fin de cuentas, en algún momento dado, empiezan a tener su importancia y algunas fábricas se descentralizan y las líneas se multiplican a la hora de producir bienes de equipo, lo cual lleva a que estos elementos de la masa salarial, por ejemplo, signifique un menor gasto si la producción, en vez de estar en Valonia o en Quebec, en Montreal, se lleva a otro lugar. Esto supuso también un impacto en el otro lado de la catarata del Niágara respecto de Detroit y ciertas ciudades del ahora conocido como Rust Belt, recordemos Flint, Michigan, y las plantas de automóviles en Estados Unidos, cosa que nunca entendieron la evolución de los asuntos porque, por ejemplo, en los años 80 ya empezaba a visualizarse el hecho de que los coches de cierta gama
que circulaban por Estados Unidos eran los europeos. Y los coches que tenían un cariz obrero de clase media, baja, eran japoneses, ¿no? Que estaban de buena calidad y que eran bastante baratos. Ninguno en Estados Unidos prácticamente compraba coche estadounidense, lo cual evidentemente no supuso sino una autonegación de no entender por qué el estadounidense medio no compraba coche estadounidense, y eso se puso en solfa simplemente con una campaña de comunicación de sentirse orgullosos de comprar el producto estadounidense y no mejorar el producto en sí. Hasta, por ejemplo, el momento en el 2008 cuando quiebra General Motors y se convierte, a través de la intervención del Estado estadounidense, en Obama Motors. Fíjese en el chiste. Por tanto, la industrialización, por lo tanto, es un elemento importante. Pero, como decía, en el caso del Estado español, había una deuda estructural a no querer la ampliación con el marco de comprender que había que adaptar la economía a los tiempos que iban avanzando. Y por lo tanto, ahí tenemos un desafío bastante interesante. Y es que hay que ser competitivos. Y para eso tiene que haber libertad económica. Es algo que tenemos ahí presente para comprender lo que ha pasado también en nuestros escenarios. Escenarios como el de China. No buscaba China lo que ha conseguido. China buscaba superar una situación conflictiva que evidentemente hunde sus raíces en algo que hemos comentado alguna que otra vez respecto de lo que intenta Mao Zedong en los años 50, que por eso le quitarán el mando práctico y ejecutivo, a pesar de ser el mascarón de proa, hasta más tiempo después, incluso hasta su muerte. Tenemos ese momento en donde intentan la industrialización con la creación de una agricultura y una siderurgia en mano a mano en el ámbito de la zona rural de China, con la idea atribuida a los soviéticos de que habían intentado avanzar con una pierna solo cada vez, y ellos iban a actuar las dos piernas en conjunto, es decir, el mundo agrario y el mundo sidero-metalúrgico. Destruyeron un montón de edificaciones antiguas para construir hornitos al lado de las instalaciones agrícolas y ganaderas, sobre todo agrícolas, para que los propios agricultores chinos se convirtieran en siderometalúrgicos a lo largo de la jornada y pudieran un poquito de hierro, bueno, acero sería mucho decir, pero hierro, pero de muy baja calidad, y que eso no servía prácticamente para nada, y que evidentemente influyó también decisivamente en la destrucción de la agricultura china, lo cual en esos años indujo a la muerte por hambre a 50 millones de chinos. Lo cual es alucinante, convirtiéndole a Mao Zedong en el mayor criminal del siglo XX. Después estaría el señor Stalin, y luego estaría el señor del bigotito austríaco, es decir, Adolf Hitler. Por tanto, ahí las cosas claras y en su justa medida, y por eso el asunto de la lucha interna por el poder que le habían quitado a Mao Zedong en el año 60, en la llamada Revolución Cultural en el año 68, y el tira y afloja de los años 70 cuando muere Mao Zedong, y en el año 78 llega Deng Xiaoping para tratar de reconducir el pequeño timonel, tratando de cambiar el rumbo, y en los años 80 intentó una conjunción económico-política que no era sino tratar de abrir ciertos lugares concretos, que era distinto de la aproximación que habían tenido los soviéticos respecto de la apertura a través de Glasnost y Perestroika, que evidentemente en el caso chino era abrir una especie de puertos francos, lugares con régimen especial económico jurídico, para permitir la incorporación de capital extranjero, y esto adquirió vida propia. Afortunadamente para los chinos adquirió vida propia y fue imposible de parar, y eso fue extendiéndose a diversas áreas, y eso al final en los años 90 acabó eclosionando con el nuevo modelo economía libre de mercado, aparentemente, pero siempre bajo el control del Partido Comunista en los términos que les considere oportunos.
Por tanto, cuando llega un momento en el que hay que tomar una serie de decisiones, porque Jack Ma y ciertas empresas que parece que pueden salirse la pata del banco, le meten en cintura como un partido comunista puede y sabe hacer. Por tanto, esa situación, que en principio no está buscada, era de cambio económico, de una situación que podría asemejarse a lo que vivieron la Unión Soviética, es decir, barra Rusia, después de la puñalada trapera que le metieron los rusos en 1990, los primeros. Luego llegarían los demás en 1991, hasta la destrucción de la Unión Soviética en el bosque de Bielaveza, en el 25 de diciembre, será en 1991 el último acto del presidente Mikhail Sergeyevich Gorbachev, presidente de la Unión Soviética. Solamente la Unión Soviética en ese día era ya el despacho suyo y ya está, no había más. Por tanto, la Unión Soviética, Rusia tuvo unos años 90 complicados en lo económico. Cuba tuvo el llamado periodo especial. Y China tuvo esa genialidad no buscada respecto de estos espacios como especie de zonas libres, económicas, que en principio deberían de haber incorporado el caso de Corea del Sur con Corea del Norte, con esta planta en el norte que estaba participada por empresas del sur, pero con mano de obra del norte, que podría haber sido un ejemplo, pero esto no ha prosperado, más allá de un pequeño experimento. Por tanto, no ha servido. A veces sirve y a veces no. Es ley de vida. Por lo tanto, en cuanto tenemos la evolución, por ejemplo, a nivel carbón. A nivel de carbón, en general, en el Estado español querían que se comprara carbón asturiano, pero cuando las industrias vascas necesitaban carbón, no era competitivo el carbón asturiano y compraban en Sudáfrica o en Polonia, lo cual evidentemente cabreaba y mucho al gobierno español de turno. Evidentemente, en construcción naval también ha habido dificultades respecto de la flota. Al principio de la Guerra Civil Española, en el año 36, el 95% de la flota marítima española estaba matriculada en Bilbao. Evidentemente esto evoluciona de una manera distinta y la flota pesquera ha reducido en parte su prestancia, siendo Europa muy importante, pero luego, debido a acuerdos internacionales no explicados de manera determinada, ligado también a reuniones ligadas al medio ambiente, por tanto hay trazas y tramas que no se explican a la hora de entender por qué ha evolucionado el sector pesquero, el sector de transporte marítimo, de una determinada manera, y también vocación política de hacer las cosas de una determinada manera. También es liderazgo político o ausencia de liderazgo político, porque evidentemente no se puede estar absolutamente todo y hay que priorizar. La política es priorizar y algunos gobiernos priorizan X cosas, pero no explican que eso tiene como consecuencia no priorizar otras cosas que son igualmente importantes para parte de la población. Y por tanto, ahí tenemos un problemilla respecto de la transparencia de ciertos estados miembros de la Unión Europea. Porque el llamado dumping, que viene de Corea del Sur, pero también de Vietnam, pero también de China, a lo de construir barcos pesqueros y también barcos de otro tipo, ha generado una situación de destrucción no solo de los astilleros en el Estado español, sino también de destrucción de los astilleros en Gdansk, una antigua fábrica de barcos que también tiene relación con los barcos militares, pero también con los barcos civiles, y la revolución de 1981 con el sindicato Solidaridad. Por tanto, es un marco local y global que reúne las características de las rondas de la GATT y luego de la OMC en el comercio internacional, el hecho de que se pusiera la salvaguarda respecto de los ejércitos para poder mantener lo que ahora creo que se llama Navantia, creo, y que vincula Ferrol, Cádiz, pero no Sestao, en la relación con el Estado, que no incorporó Sestao. Lo cual resulta curioso porque había 3 grandes astilleros en los años 70, que eran 3, y solamente uno mantuvo su prestancia. Cerraron Astillero Euskalduna,
ahí en Ganamaela. Cerraron el otro astillero, que ahora no me acuerdo cuál era el nombre, pido disculpas, pero sí mantuvieron el de Sestao La Naval, donde ganaba la UGT, lo cual resulta curioso, pero hay que decirlo, sea causa, efecto o no, hay que comentarlo como una realidad. Lo mismo que Ferrol no es lo que es, sino que el Marqués de la Ensenada en el siglo XVIII estaba eso en astillero. El Real Astillero de Guarnizo se llevó toda la instalación, se la llevó a Ferrol, lo cual evidentemente es algo que los cántabros deberían de recordar todos los días, sobre todo en el entorno de la bahía de Santander. Porque era bastante economía productiva y valor añadido, que era el know-how, era la estación de innovación y desarrollo de la Armada Española, que estaba en el Real Astillero del Guarnizo. Y se lo llevaron a Ferrol. Lo cual, evidentemente, significa que la prestancia de los astilleros actualmente en Ferrol y también en Cádiz tienen bastante que ver con esta decisión política y estratégica de siglos que rehuye de explicar las decisiones a nivel internacional, también ligado a preservar un espacio militar de construcción naval para determinados astilleros. Lo cual, evidentemente, se suele decir respecto de que es que hay un dumping del ámbito internacional, pero también son decisiones políticas del ámbito interno, lo que permea en todas estas decisiones, a pesar de que no se confiese tal y como son. Por lo tanto, cuando desde Bruselas, que es algo que son la Comisión, pero también determinados ámbitos de los Estados miembros que se ocultan habitualmente a través de la Comisión, la gobernanza multinivel permite a ciertos Estados miembros a echar las culpas y los balones fuera, tratando de eximirse de esa explicación, como por ejemplo algunas directrices que conocimos, por ejemplo alguna ligada a Almunia, que era bilbaíno, pero tampoco hizo demasiado por los astilleros vizcaínos y vascos, pero ciertamente ahí tenemos industria. La situación es complicada, por lo menos en el caso vasco, con las mini vacaciones y luego antes las vacaciones fiscales, cosa que muchos estados hacen, y hubo un cambio de criterio en el abogado general de Europa, y por tanto ahí hubo un problema político, no de orden jurídico ni bueno, de negociación política, sino de vehículo institucional a la hora de entender que los países deben de salvaguardar, incluso en tiempos difíciles como fueron los años 90, esa industria que es mayor garante de los puestos de trabajo y de solvencia, de valor añadido a la hora del pago de impuestos, lo cual evidentemente se transforma luego en políticas públicas que tienen bastante que ver con la gente. Por tanto, el salvaguardar un esquema general de industria en el ámbito europeo es algo importante para la política social de la gente y en todos los sectores. Por lo tanto, ahí tenemos un asunto bien relevante en donde el pasado no se puede cambiar, pero sí se puede cambiar el futuro. Las decisiones del pasado se pueden echar a la cara fácilmente y se puede construir un relato en donde haya una conspiración para desindustrializar Europa. Sí, se puede hacer. Otra cosa es que sea realista o que se parezca a una película de ciencia ficción, pero ahí está la posibilidad de construir cualquier relato. Incluso ahora siguen habiendo terraplanistas. Tenemos un desafío, por lo tanto, de la crisis. Crisis como oportunidad. ¿Y qué oportunidad se abre? El hecho del nearshoring, de establecer una nueva industria en el marco europeo y exteriores para dejar de depender de la cadena de valor de tanta extensión como es hasta China. Algunos prefieren sacarlo de China para ponerlo en Filipinas, en Vietnam. Otros prefieren traerlo más cerca, a los países del norte de África, en el caso de Estados Unidos en México. Y otros prefieren tener alguna salvaguarda a nivel cercano, más propio en el Estado español o en el País Vasco. Esto podría ser interesante. Recuerdo Irizar, Corporación Mondragón,
teniendo una fábrica en Marruecos. Evidentemente eso redundaba en un beneficio en la economía de Marruecos y que podía llevar el momento actual a convertirse en un país que estuviera tentado a compararse, por ejemplo, con la España del 77, 78, que podía empezar a pitar a nivel económico y podría estabilizar a nivel del norte de África, ser el partener al otro lado del estrecho con respecto al Estado español. Pero, evidentemente, son cosas distintas, mayores, son palabras mayores respecto de una situación que, por ejemplo, hemos visto que en la pandemia, en 2020, teniendo la única fábrica de mascarillas en la zona del Chorierri, creo que estaba en Zamudio, fue objeto de saqueo por las instituciones públicas del Estado, el gobierno de España, que fueron a rapiñar a esta fábrica, a apropiarse de lo que estaba ahí. Recordemos ciertamente que hubo un gobierno de un tal Pachi López, que lo primero que hace en la entrada a Juliania es vender todo el stock de mascarillas que había en el ámbito de Osakidecha, en el departamento de sanidad del gobierno vasco. Grande, grande aquel gobierno, muy visionario. Y algunos, incluso en el Estado español, llegaron a incautar alguna compra privada que había hecho alguna empresa, entrando físicamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a incautarse estas cargas. Lo cual, evidentemente, nos da dos vertientes. Una, primera, la seguridad jurídica. Es muy importante la seguridad jurídica para hacer negocios a nivel interno de cada Estado y de la Unión Europea, que es algo que no tienen otros fuera de la Unión Europea. Es muy importante. Y por otro lado, tener, aunque sea una fábrica, de elementos que pueden ser potencialmente importantes. Y si hubiera un corte en la cadena de valor, como por ejemplo en el corte del canal de Suez, como por ejemplo los hutíes en el Mar Rojo, o cualquier otra contingencia que puede suponer que durante X tiempo deja de fluir el material en prima, es decir, en materia prima, y también a nivel generado, es decir, ya elaborado el producto, por ejemplo, AliExpress, por no hablar de Amazon, que algunos productos vienen de lejos y por tanto las cargas en los contenedores se vieron durante X días en el canal de Suez esperando el turno, o en el caso del Mar Rojo, pues también, o el asunto de la esclusa ligado al lago Gatún en el canal de Panamá, tiene dificultades respecto de la mar que es salada. La mar salada, me cago en la mar salada, y el hecho de que el lago es agua dulce, que es necesario para el juego de esclusas, tanto en dirección al Pacífico como al Atlántico, y por tanto la bajada de nivel de agua dulce en el lago Gatún lleva a dificultades de calado para los barcos, y por tanto es más difícil meter lo que antes entraba en el juego de esclusas en el canal de Panamá, y por tanto es más difícil el tránsito. Hasta el punto de que en el caso del canal de Suez, pues hay la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza, es decir, por la circunnavegación de África. Hasta la espera del cambio climático que abrirá la ruta norte, cada vez con mayor prestancia, porque evidentemente el cambio climático llevará a ciertos países, en este caso no a la Unión Europea, pero abrirá la posibilidad a la industrialización a través de la agricultura y ganadería, por ejemplo, en tierras nuevas de creación, como pueden ser Canadá o Rusia, en la zona de Siberia. Por tanto, ahí tenemos un elemento en donde el cambio climático puede ser ni positivo ni negativo, pero sí transformador a la hora de entender que hay nuevas oportunidades de economía en zonas que hasta ahora han sido permafrost o han sido inegibles para la vida humana y por tanto han estado bastante vacías. Y también en el circuito comercial respecto de la subida desde lo que es Tokio, Shanghái, en dirección hacia el norte, Kuriles, Bering, por la zona del Ártico, en dirección hacia Spitsbergen, bajando por el Mar del Norte, hacia Rotterdam, o más abajo hacia, por ejemplo, Bilbao, en el centro del universo. Y por tanto, ahí está la visión respecto de lo que puede hacerse respecto a las industrias, el comercio, las rutas, el valor añadido y evidentemente tener la vocación de construir también en materia de defensa. ¿Por qué no? Porque evidentemente hemos visto que la ausencia de armas no genera paz.
Por tanto, es imprescindible que cuando alguien vaya a ver un enemigo enfrente porque viene a pegarnos, es necesario estar suficientemente armado para la disuasión. Y que la mejor arma es aquella que se pudre y se oxida y por tanto se puede emitir para reciclar o para vender a un tercero, lo cual evidentemente no se ha hecho tampoco. Algunos sí, algunos lo han vendido a países terceros y eso ha significado, por ejemplo, la antigua Checoslovaquia, ahora Chequia, el jefe del Estado, ha podido tirar del listado comercial y retornar a ciertas ventas, recomprarlas para vender esa munición de 155 milímetros, vendérsela a Ucrania. Pero evidentemente esto incorpora también el hecho de que la industria militar sea un fuerte componente respecto de la industria del conocimiento. Recordemos que parte de la tecnología que usamos ahora proviene de doble uso militar civil y también, en parte, de la carrera espacial, que es un ente público, la NASA, de las instituciones del gobierno de los Estados Unidos. Por tanto, todas estas vertientes, tanto la vertiente NASA y exploración espacial como la vertiente doble uso civil-militar, ha tenido un impacto directo en la vida de la gente, ya sea ARPANET, reconvertida en Internet, ya sea la vitrocerámica y ya sea otros inventos como el teflón para sartenes, ha tenido impacto directo el microondas en la vida de la gente. Y por tanto, no hay que ponerse a segmentar y ponerse muy dogmático y con odio, sobre todo teniendo en cuenta de que la paz se construye sin armas. Lo hemos visto en Georgia, lo hemos visto en Ucrania y lo hemos visto en muchos otros lugares donde lamentablemente ha habido alguien que ha pensado que era viable imponer la fuerza de voluntad a través de las armas porque no era posible coaccionar a alguien simplemente a través de la palabra. Y la idea era que el otro asumiera el corpus de interés de ese otro. Llámese Rusia o llámese de otra manera. Y por tanto, ahí necesitamos, no solamente por interés económico, por interés laboral de gente que trabaje en todos estos rubros, sino también por interés geopolítico y geoestratégico de nuestra propia seguridad, tanto a nivel económico con empresas e industrias que tengan un mínimo de garantía para la subsistencia durante cierto tiempo en caso de conflictos globales, no de guerras, sino también con asuntos ligados a los canales, en problemas de paso, un barco que se embarranca, uno que gira, y por tanto ahí se interrumpe el comercio mundial. Por tanto ahí habría que solucionar toda esta situación en donde una situación de equilibrio donde la proximidad estuviera equilibrada con la vocación global que era la seña de identidad de la Unión Europea. Digo era porque fue llevada más allá de lo razonable y por tanto hay que recoger un poco cable porque hasta en la presidencia de Donald Trump, Donald Trump era visto como el proteccionista y China, la dictadura comunista, era visto como el librecambista, el defensor del libre comercio con el resto del mundo. Era kafkiano. Por tanto, hasta cierto punto hay que reconsiderar los conceptos y volver a restablecerlos y siempre teniendo en cuenta de que luego habrá conflictos en la Organización Mundial del Comercio, con el tema de las tarifas aduaneras, el tema del acero ha sido bastante polémico en los últimos tiempos, el tarifazo y contratarifazo entre la Unión Europea y los Estados Unidos, sobre todo con el caso de Donald Trump, pero luego dejados ahí por si acaso con Joe Biden, que hubo que negociarlo directamente con ellos para rebajar las tensiones. Por tanto, hay que ser uno mismo con valor añadido, con industria, con economía productiva, para tener en Europa una conciencia de que la reindustrialización es clave, porque evidentemente eso llevará a mantener un espacio económico propio en el mundo, cosa que evidentemente los demás también quieren competir, ya sea China, ya sea Estados Unidos, ya sea Japón o incluso Rusia, que también quiere competir, a pesar de que sea un poco risible esta suposición. Por tanto, ahí tenemos en esto un desafío global
con participación local, con vocación también política, que debe de sostener también financieramente, porque la pata financiera es clave para el sustento de los proyectos económicos, industriales, que puedan llevarse adelante, y por lo tanto se necesita músculo financiero que genere estas coberturas para esta reindustrialización que es tan importante, incorporando también el ámbito del medio ambiente, la garantía de sostenibilidad, cosa que, bueno, eso lo comentaremos mañana seguramente, que será mejor dejarlo en este ámbito ahora, con esta situación respecto de la reindustrialización, pero complementariamente mañana iremos a la sostenibilidad y el medio ambiente. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Helpian.